El tema de Petro con Iglesias en contrarrestar la desinformación sobre el gobierno producida por la derecha es horrible, sí, pero solo será información de latinoamericana. Es una medida muy peligrosa y desesperada. A ver, tengo que hacer aquí una confesión de parte, hasta cierto punto. A ver, yo dije que, porque lo conozco, Iglesias iba a cobrarle a Colombia por transmitir su programa, pero es que yo pensé, y esto fue lo que me dijeron en un principio, que Ina Fino Génova iba a hacer un programa especial para Colombia. Y esta no da puntada sin hilo. Entonces, si va a dedicar horas a hacer un programa para Colombia, para pasar los honorarios correspondientes. Y evidentemente esos honorarios correspondientes los compartirá con sus jefes, porque todo el sistema de producción que le hizo Jaume Robles a Pablo Iglesias. Yo dije, Pablo Iglesias va a cobrar, que finalmente es para lo que ha servido. O sea, no ha hecho nada relevante en política, pero se ha llenado de dinero. Inmediatamente me saltaron muchísimas personas, desafortunadamente no para corregirme, sino para insultarme. A ver si te informas, pedazo de imbécil, que ya dijo el ministro que no va a cobrar Iglesias. Bueno, pues muchas gracias por informarme. Déjame ver qué dice el ministro, pero el tono no es el correcto, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú eres un enemigo de Iglesias. Eres enemigo mío. Yo nunca he dicho que lo tengo que destruir. Él dice que tiene que destruir a mi partido. Pero no es eso. A ver, ¿qué me dices? No, que no va a cobrar. Ah, pues no va a cobrar. Qué bien. Qué bueno. Luego me entero que lo único que van a hacer es que el programa de la base, que está gratis en YouTube, lo van a transmitir por la televisión pública, cosa que podría ser cualquier televisión pública en el mundo, porque está eh, por Creative Commons, o sea, que dando el crédito correspondiente, como estos programas que hago yo, o estos vídeos, o estas cosas raras que hago yo, lo puede reproducir cualquiera diciendo, primero que nada, sin alterarlo, y segundo, dando el crédito correspondiente. Así es la licencia de YouTube. Entonces, no va a cobrar, pues no va a cobrar porque no va a hacer nada especial para Colombia. Así que aquí está. No, hasta donde sé, no va a cobrar de momento ni en dinero. Ya si va a la inauguración o va a dar una charla, no creo que vaya él a pagar su propio avioncito. Eso es otra cosa. Pero, ahora, yendo a lo que dice Break BK, Break BK, la base es un medio de comunicación, Canal Red en general es un medio de comunicación, no que tenga una ideología de izquierda, porque yo tengo una ideología de izquierda, no revolucionaria y leninista como ellos, pero está sesgado, es decir, oculta cosas. No es que mienta directamente, porque algunas veces veo cosas que hacen, me da un asco pero verdaderamente grande ver a 4 de ellos, y creo que son 5. Pero no mienten directamente, pero cuentan la mitad de la historia o cuentan la historia de acuerdo a ciertas conveniencias políticas que desinforman, porque la información tiene que ser completa. Y la Constitución española establece que la gente tiene derecho a una información veraz. Bueno, entonces, cuando me dicen es que el problema es que en Colombia predominan los medios de derecha y desinforman al estilo de la derecha, al estilo de Fox News, al estilo de aquí en España de Voz Populi, de Objective, La Razón, ABC, OK Diario, Libertad Digital y un montón más de basura que anda pululando por nuestros alrededores, tanto en lo escrito como en los medios electrónicos. Entonces el programa de Iglesias, la base, contrarresta la desinformación de derecha. No exactamente. Lo que hace es dar otra desinformación. Es decir, si tú vas a contar la versión de Putin de la guerra de Ucrania, no estás mintiendo exactamente, pero tampoco estás contando toda la verdad. Si dices que hay un batallón de nazis que fue la SOF, sí, era un batallón de gente de ultraderecha, de nazis, sí, ya no lo es, primero que nada, según lo supimos por entrevistas hechas a grupos anarcocomunistas, por cierto, del ejército ucraniano, pero es que están con Stepan Bandera, y es que el caso de Stepan Bandera es muy complicado porque era un nacionalista antirruso, y en ese sentido la gente
recuerda a Stepan Bandera como nacionalista antirruso. Ya, pero fue aliado de los nazis y persiguió a los judíos. Es que ese es el problema, que mucha gente no lo sigue por eso, lo ve únicamente como un hombre que se enfrentó a la invasión rusa y se enfrentó a los rusos, y entonces están con él por eso, sin tomar en cuenta al otro. Se debería tomar en cuenta todo, sí, pero los que te cuentan que Stepan Bandera era un líder nazi, que lo era, no te cuentan la parte que era un líder nacionalista y que mucho de su acercamiento a los nazis fue por estar en contra de los rusos, porque Ucrania siempre la llevó, siempre que los rusos se acercan acá sale perdiendo y sale con algo roto. Contarlo todo es muy arriesgado. La base te cuenta un lado, los otros te cuentan el otro y nadie te cuenta cuál es la verdad. No creo que se contrarresten. La desinformación no se contrarresta con desinformación del otro lado, se contrarresta con información, o volviendo a lo que hemos tratado, a lo que estamos diciendo ahora, en tiempos de engaño, decir la verdad. Es un acto revolucionario y en ese sentido a mí me parece lamentable. Yo he oído cosas en la base que son una parte de la verdad que no es suficiente, que es suficiente para enardecer políticamente a la gente, pero que no es informativa. Y yo creo que eso es peligroso.